las entrevistas que le hice a Sergio Angón, el secretario de Desarrollo y Medio Ambiente, fue que la perspectiva, bueno, lo que están haciendo ahí al igual es un poquito más cuantitativo que cualitativo. Ahí participó más la Facultad de Arquitectura y otras instituciones, pero todo lo están llevando como una cuestión más estadística o de números, entonces falta la parte cualitativa, ¿no? Conocer, por ejemplo, las percepciones que la gente tiene en torno a la construcción del colector Fernando Gutiérrez Barrios, que tiene en cuanto al rastro municipal, en cuanto a las percepciones que tiene del río Carneros, de su estado actual de contaminación. Entonces, bueno, yo creo que pues la antropología puede visibilizar esta parte y dar voz a los actores que se desenvuelven todos los días. Pero yo tengo una pregunta, sobre todo la parte que mencionaste del narcotráfico, ¿cómo está relacionado? Me quedó esa duda. Bueno, lo que justamente les decía era que en la restauración a veces no es posible por muchos factores. Cuando yo intenté hacer mi trabajo de campo en San Andrés, Tlanehuacho, en una parte donde pasa Río Carneros, pues tengo la oportunidad de ir a ver al familiar de un amigo y me doy cuenta, bueno, que sí, la zona es insegura, ¿no? O sea, sientes el ambiente. Le comento a esta señora cómo estaba, lo que quería hacer, ¿no? Le pregunto sobre el Río Carneros, me comenta así, se desborda, a veces no puedes pasar del otro lado de la avenida y ir al centro y todo eso, ¿no? Cuando le digo quiero hacer entrevistas y quiero tomar fotos, ella de plano me dice que no, porque hay narcos, entonces yo no sé en qué casa podría tocar, hay secuestros, incluso me menciona que uno de sus vecinos acaba de cobrar dinero por un secuestro y lo mencionan tan natural porque la zona está controlada, es una zona que está controlada por el narco y obviamente pues ellos no pueden decir nada porque también pues están atados ahí de manos, ¿no? Y bueno, pues eso por ejemplo pues a mí por lo menos me impidió ir a esa parte a hacer investigación, no puedes sacar fotos porque pueden pensar que a lo mejor vienes de otro grupo de narcos a estarlo investigando, no sé, pero aquí ya sabemos todo lo que pasa, ya sabemos lo que pasa ahí. Entonces obviamente pues por eso pues esa zona, y son cosas que hacen imposible a veces. Sí. Bueno, otra pregunta, en el ámbito, bueno, de la región, ¿no hay una unificación o, bueno, no has abordado la idea del desprendimiento del río como un recurso de la región, sobre todo porque, pues, la contaminación como un desapego, ¿no? de la comunidad, ¿no lo has abordado así? No entendí. A lo que me refiero es que, o sea, la región, que el río cuente como un recurso para ellos, pero a la vez, o sea, como las causas de la contaminación, en el sentido de un desapego con este recurso y esta fuente que ya, o sea, que se está perdiendo, ya sea en ámbitos económicos, o sea, que si no has visto ese aspecto, tanto de la identidad de la región en relación al río. Pues hay personas que sí mencionan o lo recuerdan limpio y hasta que se llama la cuestión. Igual es a las personas pues sí lo tienen en cuenta, lo ven como un caño algunos, otros sí quisieran que se entubara, pero algunos sí están dispuestos a que, o les gustaría, ¿no? Que el río a lo mejor estuviera limpio y que pudieran disfrutar de un espacio, ¿no? Digno, ¿no? para llevar a cabo actividades recreativas y bueno, de la comunidad, etc. Betty antes. Bueno, aquí hay dos cosas muy importantes. En principio, lo que mencionó y las preguntas que hace Jorge, ¿no? Y cuál es el papel del antropólogo después de hacer un estudio de este tipo, ¿no? Y lo mismo en metodología de la antropología, ya en la última parte en que estamos finalizando, metí la parte de antropología y acción, antropología participativa, antropología concientizadora y antropología militante. Cosa que estaba prohibido hablar, ¿no? Porque esto te lleva a un compromiso del antropólogo como profesionista.
la misión de nosotros no es solo investigar, sino también proponer y participar en determinado momento. Y aquí cambian las metodologías. Yo les digo a los alumnos, sobre todo de los de antropología social, aquí cambian las metodologías. Ya no es trabajar preguntando a la gente, sino formar grupos de base, grupos o como dicen, focales. Entonces ya no es nada más entrevistar por entrevistar, ¿no? Bueno, eso me parece muy interesante las preguntas que está haciendo Jorge. Otra cosa que me parece muy interesante es que justamente en esta mesa se toquen aspectos que nos conduzcan a pensar en eso. Y en esta relación de lo global y local, para mí se me hace sumamente importante. ¿Por qué? Porque efectivamente lo global está afectando a lo local. Y eso lo vimos en los últimos rincones donde vamos a trabajo de campo. Pero también vemos que lo local sale a lo global. Pero esa salida de lo local a lo global, ejemplo, artesanías, música, voladores de Papantla, están en lo global, pero por un interés mercantil. Si no es que no pensemos en términos de Satriani, Lombardi Satriani, cuando nos dice que la hegemonía no nulifica la producción folclórica, al contrario, lo retoma con fines mercantiles. Entonces las hermosas blusas peinadas de Puebla se están exhibiendo en una frontera y vendiéndose en dólares. Y desde allá vienen empresas que se llevan esas llamadas blusas peinadas. Ese es un punto de mi reflexión. Otro es que en el caso que Irving ponía, yo vivo por ese rumbo. Vivo por cerca a San Andrés Tlalhuenayocan y me ha tocado ver todas las peripecias, diré yo, de las inundaciones. Lo que aquí falta es una unidad de los habitantes de toda esa región. ¿Por qué? Porque están divididos y están ofuscados por el PRI. Ahí la alcaldesa es una priista que vive en las ánimas, pero yo no sé por qué esa alcaldesa es de Tlaxcala, ¿no? Eso no lo sé. Entonces, todos los proyectos de los habitantes son apaciguados, manipulados y calmados. En un tiempo los habitantes habían pensado, ¿no?, trasladar las escuelas a otro lugar, pero después se arrepintieron porque era una promesa que nunca se iba a cumplir. Ahorita estamos haciendo una vuelta por Diamante y ahorita ya nos abrieron una salida por Cerro Colorado y es una pérdida de tiempo. Cuando yo llego a la escuela tengo que salir desde las 6 de la mañana para poder llegar a la escuela. Y ahora, a otro asunto, la pregunta del compañero que decía, ¿cómo la gente puede hacer que este río sea un río pintoresco, bonito? Pues no, porque desde que es el cerro del Estopajo, desde arriba, no sé si ha sido por ahí, todos los drenajes bajan al río Pachuca. ¿Cómo creen? Tendrían que ponerles primero drenaje para que puedan evitar que esas aguas se contaminen. Entonces, cuando ustedes pasan cerca del rastro, el olor se siente a la legua. Y si está el calor fuerte, es algo horrible. Entonces, no hay unidad, no hay una asociación civil que esté interesada en algo. Si es que lo ha habido, ha sido parado por la alcaldesa, que es priista, y como siempre, con todas las manipulaciones. En general, en el proyecto, no sé si por el pánico escénico se le olvidó, pero todos los proyectos, ya sea rehabilitación, restauración, necesitan de la participación de la población. No pueden llegar una serie de especialistas y hacer algo si no hay un apoyo de la población, y ahí el antropólogo es fundamental, claro, para organizar, claro, para hacer una serie de tareas, ¿no?, incluso identitarias también. Eugenia. Bueno, mi pregunta de tu trabajo me recordó un poco a uno que yo estaba haciendo en Jalcomulco respecto a la termoeléctrica que estaban haciendo y el río Pescados,
porque pues la gente vive de la comida que pescan ahí, el turismo, bla 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 bla, y las cañas, los donde hacen las cañas y eso contamina mucho el río. Entonces, desde mi perspectiva como antropóloga, lo que yo quería como enfocar a la gente que ya estaba ahí poniéndose para que no abrieran la termoeléctrica, eran como estas políticas públicas o ver el río desde un patrimonio. Y cuando tú, por ejemplo, hablabas que les iba a costar 20 pesos, pues realmente siento que es ofensivo para la gente que les quieran cobrar por algo que se supone el ayuntamiento tiene la obligación, como dice la maestra, de ponerles un servicio salubre de aguas negras. El problema, por ejemplo, que yo vi en el castillo, que también la gente se organizó, fue cambiar literalmente los drenajes del caño para que ya no llegaran a la laguna. Entonces, son como cuestiones, no sé tú cómo lo vas a manejar respecto a eso. Quizás sea así como esta cuestión de fomentar a la gente, como decía el compañero, una identidad, un espacio social, un patrimonio que sea el río para exigir al ayuntamiento su rehabilitación, porque bueno, yo creo que Jalapa es muy irónico que mande traer agua de Puebla o de Tlaxcala teniendo tanta lluvia, ¿no? Pues hasta la universidad podría organizarse para tener captadores de agua, cosas así, ¿no? Muy bien, invito a los demás que les pregunten a los otros compañeros, se van a sentir tristes. Pero déjame que me contesten. Ah, perdón. ¿Podemos conectar las A ver. preguntas si van en ese sentido? Sí. Para que respondas. Ajá, ya globalmente, Sí, ¿no? yo creo que lo que está apareciendo ahora, y celebro mucho que se ve, es aparece nuevamente esto que se ha llamado la antropología aplicada, pues, ¿no? O sea, y eso nos pone, estás colocando en la palestra un tema delicado que habla de este asunto de qué se entiende por desarrollo para una comunidad o para un gobierno, o por el Banco Interamericano o para el Banco Mundial, por ejemplo. Y en términos éticos, todo el mundo ha preguntado en dónde queda la responsabilidad del antropólogo en la medida que pregunta el profesor Lano diciendo, bueno, ¿y cómo interpretar, en qué medida aportamos ahí? Y creo que sí nos coloca en un espacio de urgencia y de reflexión para decir cuánta responsabilidad tenemos en crear grupos focales, en crear esta identidad, rescatar esta añoranza o no, de qué manera se puede hacer, cómo vincular eso con política pública, esto cualitativo con lo cuantitativo, ¿no? Porque, o sea, rescatar eso implicará ese canalito de Monterrey, no sé cuánto habrá costado, pero aquí costará mucho dinero, pues, ¿no? Entonces, ahí nos vuelve a colocar que muchas veces en la academia y aquí en antropología, poco se discute la antropología aplicada, muy poco. O le sacamos la vuelta, no se involucre con la comunidad, allá que se hagan cargo. Como antropólogo llegas y mueves nada más como procesos y no hay como cierres de algunos procesos. Máxima cuando se nota que el problema es grave, súper grave. Pues, ¿no? Pensaba yo un poco en ese sentido de si tú verías en términos éticos que la antropología tendría una corresponsabilidad en el accionar de la vida de esos sujetos, pues, ¿no? Por un lado. Y a los otros ponentes, me gusta mucho, Osvaldo, escucharte ahora que estás hablando. Me gusta cómo pusiste estas 6 áreas, creo que eran 6 áreas, de dar cuenta de, o sea, dar cuenta de justamente es preguntarle a la realidad social de qué está, o sea, metodológicamente está bien. Me gusta mucho cómo lo planteas. Y pensaba también en esta parte de la dicotomía entre lo urbano y lo rural. Pensaba también en algunas clases con el profe Cardeña, cuando hablaba de los estudios rurales, ¿no? Cómo la ruralidad puede tener rasgos o inclusión de lo urbano y viceversa. Y en ese sentido los participantes de los jóvenes, por ejemplo, el hecho de que vivan en una sociedad, en una zona urbana, no dejan de tener origen, por ejemplo, práctica, lengua o demás, que tiene rasgos rurales, ¿no? Es la urbaniruralidad, ¿no? O lo urbaniruralidad, exacto. Quería preguntarte si notas eso. Y por último, esta parte de la hipercomunicación. Me gustó mucho la idea, pero no explicases un poquito sobre cuál sería la metodología para conocer realmente si esa gente tiene una necesidad
hiper de comunicarse. A través de entrevistas, grupos focales, no sé. Entonces, es eso. Cerremos la ronda con Estela y podremos hacer otra. Ahorita vamos. Ya se me olvidó. Bueno, allá entonces. No, era un decir. Era un decir. A ver, me quedan un par de dudas de los primeros dos ponentes. La primera es... la de Darien, de música. Acerca de... Mira, está la apunté. No sé si pudieses abundar, por favor, en cuál fue el giro que dio tu investigación, ¿no? Porque decías que habías revisado algunos autores, como Figueroa, Cardona, Homero Ávila, en fin, pero no me queda claro cuál es el giro que a partir de decir, bueno, ya ellos ya hicieron algo que quería hacer, cómo tú le das el giro a la investigación y cuáles podrían ser los objetivos concretos. Y para ceder la palabra ya nada más al segundo compañero, me gustó mucho el planteamiento, creo que es bastante interesante. Yo nada más ahí te haría una observación de que algunos objetivos específicos en realidad son actividades, y yo creo que hay que tener cuidado porque hacerlo más como intención. No, hay que tener mucho cuidado en no confundir cuáles son objetivos de investigación y cuáles son actividades, porque si no, las actividades las haces sistematizando la información, ¿no? O analizándola, esas son actividades, y por ahí tú mencionas algunas cuestiones que en realidad no son son cosas más densas, ¿no? Y algo derivado de lo que comentaba Irving acerca del trabajo de campo y nuestro contacto con el narcotráfico. Bienvenidos a la Facultad de Antropología. Se van a encontrar eso con una frecuencia brutal, ¿no? No importa el tema que estés trabajando, ¿no? No importa el área donde estés desarrollando un proceso de investigación, siempre hay que tener una prudencia sí metodológica, sí teórica, pero también de sentido común. No podemos ir pensando en un nivel netamente que abarque lo que tiene que ver la cuestión de la investigación. Interactuamos con problemas de nuestra realidad social y ya ha habido en algunas prácticas de campo, seguramente de antropología, aunque yo no las he sabido concretamente, pero sí de las otras licenciaturas, en donde ha habido un roce bastante complicado con la delincuencia organizada, ¿no? Sobre todo por los consumos que a veces tenemos, ¿no? Y no es cuestión aquí de ser santurrona, es cuestión de que si estás en este business que es la antropología, pues no podemos olvidarnos que si antes eran nuestros dealers los que nos proveían de nuestros consumos, ahora en realidad son narcomenudistas. Eso por un lado. Y por otro, en cualquier escenario donde nos encontremos, donde estemos, obviamente nos vamos a encontrar con esta cuestión. Él está trabajando en medio ambiente y aparentemente no tiene nada que ver con eso. Entonces, usos. Cerramos la ronda, ahorita abrimos otra. Nada más aclaro ahí, no es particularidad de la antropología, ojo, todos, absolutamente todos los doctores están siendo amenazados, están corridos, están levantados, están siendo usados para curar. Es decir, es una situación ya endémica y epidémica de todas las profesiones que están siendo principalmente vistas como carne de cañón. Para que no piensen que, pues me voy a ir a leyes, ¿no? Ok. Irving termina y siguen ellos dos, ¿no? Perdón, los que les hicieron preguntas. Pues de manera breve, el río Carneros, justamente en este plan de acción por parte del BID a través de ICES, es una cosa como de 400 hojas donde detectan y priorizan precisamente todas esas cuestiones de vertir, por ejemplo, los desechos de las casas directamente al río. Y lo que hace es detectar esto y hacer que el gobierno invierta ahí y lo solucione para ir recuperando el río. Entonces, si hay un proyecto, de hecho, esta parte del colector fluvial que les mostraba,
es solamente una etapa de todo lo que viene después, porque también viene la construcción de estos drenajes para que ya no se estén tirando directamente al agua. Vienen otras cuestiones como plantar árboles en las partes más altas del río Carneros, porque como ahora sí quitaron la vegetación, cuando llueve no hay nada que los retenga, entonces el agua se escurre de golpe y pues suceden las inundaciones en esta parte. Entonces hay muchas. Del rastro, yo por lo que estoy investigando y preguntando, el gobierno se niega como a reubicarlo y lo que quieren hacer solamente es, bueno, lo estamos remodelando para que ya no contamine, para que cumpla con las normas de seguridad y todo, pero no aceptan que sí está contaminando el río. No, pero que tú como investigador no buscas una colectividad en la gente como para fomentar, no sé, el patrimonio, la preservación. Bueno, la cuestión de mi tema de investigación es que por el tiempo ya no me da tiempo de llevar a cabo como estas cuestiones, porque pues ya requiere de más tiempo, de dinero y de la ayuda de un equipo un poco más grande, pero pues por lo menos a lo mejor podría como dejar ahí una puerta, ¿no? Para que si alguien por ahí está muy interesado, pues tenga a lo mejor de dónde partir. Muy bien. Osvaldo. Bueno, Amaranta, que me comentaste lo de la cuestión esa rural y urbano como modo de vida. Dentro de cuando explicaba el concepto de juventud, decía yo que, por ejemplo, se tomaban en cuenta muchos elementos. Entre ellos mencionaba yo, por ejemplo, la clase social, género, etnia, ¿no? O sea, como que sí lo tengo en mente, por ejemplo, porque no es lo mismo ser joven mujer, ser joven hombre, no ser joven rico, pobre, trabajador, sicario, estudiante, las mil formas de expresión que se pueda dar la juventud. Sí lo tomo en cuenta, por eso lo mencioné cuando expuse eso, hablé de esa parte. Sin embargo, dentro de la investigación no me he encontrado con ese elemento donde salga lo rural, ¿no? Como que toda la gente con la que he hablado, con los que he entrevistado, con quienes he estado, siempre ha sido como un contexto totalmente urbano y no se ha hablado, a pesar que lo he medio un poco comentado, como no inducido, porque no quiero que inducirlo, pero no ha salido totalmente el tema. Y en cuanto al comentario de la doctora Estela, pues gracias por tomar en cuenta de los objetivos específicos. Gracias. Raúl. Pues, con lo que me decías, fíjate que yo estuve trabajando, sino haciendo 2 materias, educación y gestión, etcétera, etcétera, en el Observatorio de Políticas Culturales. Y ahí estuve aprendiendo una serie de técnicas que pues precisamente me pueden ayudar a la hora de hacer mi tesis. Fíjate que estuve utilizando lo que viene siendo la encuesta en línea a través de Google Drive. No, Google. Sí, pero como Google Cuestionarios, algo así. Entonces tú puedes desarrollar tu propio cuestionario y o sea, tú haces tu formato, etcétera, etcétera, cómo lo quieres presentar y lo envías por correo electrónico o incluso lo puedes postear en tus redes sociales y ya, o sea, tú haces las preguntas, ellos te contestan y reciben la información en tu correo bien organizada, lo puedes recibir en tablas de Excel, etcétera, etcétera. El problema que yo tenía, que presenté precisamente hace como un mes, que estuvimos presentando entre línea de investigación, pues prácticamente las ponencias que íbamos a tener, fue que, por ejemplo, que a veces si das esa libertad de que toda la gente te pueda contestar, es muy difícil saber cuándo exclusivamente la gente de la ciudad de Veracruz te va a contestar, ¿no? O sea, porque si yo la posteo en mi Facebook, estoy seguro que pues, todo el mundo va a contestar, pero yo cómo voy a saber si esta persona es de Jalapa, o esta respuesta es de Jalapa, esta de Martínez de la Torre, o esta de Veracruz. Entonces, he estado investigando para tratar de tener medidas en las que limite a usuarios o a personas que sean exclusivamente de la ciudad de Veracruz las que me respondan para poder tener esto que te había dicho, esto que me preguntaste, pues. No me cortes. Me preguntaba sobre la diferencia de mi investigación con las de... ¿Qué giro dio el enfoque a partir de que no te fue útil o ya tú decidiste que aquello ya había sido estudiado, lo que comentabas de Cardona, Figueroa y Ávila? Bueno, de entrada el género musical.
ellos estudian son jarocho y yo empecé estudiándolo y ya no lo quise estudiar más. El tradicional, digamos. El son jarocho tradicional, exacto. Y el movimiento jaranero, sobre todo. En segundo lugar, yo comprendía que ellos pensaban a la música como una narrativa de una identidad regional, al son jarocho en particular como una narrativa de la identidad de la comunidad del Sotavento. Y yo creí que deberíamos de saltar esa etapa de la identidad regional e irse a una identidad un poco más global, latinoamericana, justamente, ¿no? Y bueno, ellos hablaban de que, o ellos dicen, sobre todo García de León, que el son jarocho ya de por sí es fusión, es producto de 3 raíces musicales, algunos agregan otras 2 más, yo no he estudiado esas 2 raíces, pero las principales son la española, o andaluza, la negra y la nativa mesoamericana. El son jarocho es producto de esa fusión y hasta cierto momento se seguía estudiando el son jarocho como una producción de fusión que identificaba a una región en particular. Yo creo que actualmente y con la influencia que hay de las músicas a través de los medios de comunicación, se han incluido otros géneros a esta expresión cultural que ahora narran la identidad, pero ya no solo de una región, sino del latinoamericano en general. Entonces, el giro sería más bien pasar de una identidad regional a una identidad quizá continental, regional, una identidad del sur, pues. Entre otras cosas, ¿no? Y además de que yo en mi investigación lo que estoy proponiendo es justamente pensar en la barroquidad del latinoamericano, ¿no? El latinoamericano como producto de la hibridación, del mestizaje cultural. Ellos no, estos investigadores no abordan ese tema en particular, sino el tema del son jarocho como expresión cultural del veracruzano y en particular del sotaventino. Esa es un poco la diferencia y el giro que yo le quise dar, un poco más abarcador, pero también pensando en las nuevas identidades del mundo moderno, colonial. Incluso yo agregaría en su fase de globalización. Ya hay talleres de jarocho en Los Ángeles, en España, en Europa ya hay talleres y gente que está aprendiendo la jarana desde allá. Pues un día de esos va a llegar un grupo de jarocho de japoneses. Última ronda, Fer. Vale, quiero hacer una pequeña reflexión y también como manera de noticia y 3 preguntas para Osvaldo, Daniel e Iván. Regresando a lo de antropología aplicada, investigación-acción, yo creo que este tipo de espacios y sobre todo de presentaciones de los compañeros, obviamente no en todos los casos, pero nos damos cuenta que definitivamente existe esta necesidad o como curiosidad y ganas de acercarnos cada vez más a una investigación-acción, pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque por lo menos en esta facultad, en esta carrera de antropología social, no tenemos esas herramientas ni teóricas ni metodológicas, pero está la idea y es muy atractiva, porque bueno, dices, este es mi proyecto, ¿no? Yo quiero hacer esto y quiero que se respete esto y esto, pero la realidad es que pues, no se va a hacer, no se podrán llevar a cabo las intenciones nobles de cada antropólogo licenciado de esta carrera. Entonces yo quisiera, a manera de también como decirlo de noticia, ayer el director del área académica nos dijo que ya se abrió un presupuesto para la acreditación de la carrera de antropología social. Es un sello de calidad que certifique que ¿no? Sí, bueno, la cosa aquí es que esto implica una autoevaluación de la carrera y yo creo que esto sería muy interesante en este tipo de reflexiones en cuanto a qué nos hace falta, qué queremos, ¿no? Para la actualidad y la pertinencia de la carrera. Pero bueno, era nada más como manera de pequeña noticia y anuncio.
y también como de hacer la invitación a ser más curiosos y querer abrir más esta disciplina tan específica que es la investigación-acción, que nos hace falta, por lo menos a nivel de licenciatura, muchas herramientas prácticas, conceptuales y teóricas, ¿no? Y bueno, la otra cosa, preguntas. Irving, te quería preguntar con respecto a los diversos proyectos que presentaste ahorita, que sí, o sea, creo que contestaste de alguna manera que no podías integrarte de todo en ellos, por razones, o sea, te quería preguntar más bien, perdón, si tenías como la intención de integrarte o integrar tu trabajo a manera de propuesta a alguna ONG o sobre todo en el INECOL, que hacen como mucho tipo, o incluso el ayuntamiento, proyectos de más intervención y vinculación a este tipo de proyectos, porque existen también muchos colectivos, ¿no? Como La Vida, ¿no? que están muy activos en Tlajomulco y en otras, en la onda de las minerías, etcétera, etcétera, que pues es interesante, sería muy interesante incluir sobre todo tu investigación a ese tipo de gente que se vincule directamente. Nada más un comentario sobre las demás preguntas que se te habían hecho con respecto a que ¿por qué no haces que la comunidad se haga esto y esto? Hay que tener mucho ojo con eso también. Somos estudiantes de antropología. Yo creo que es muy difícil decirle, tú tienes que hacer esto porque eso es lo que te conviene. La gente hará lo que quiere y cómo se debe entender y cómo puede, ¿no? También hay que tener cuidado. El hecho de decir investigación-acción no quiere decir que todo lo que quieras proponer como acción se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, sí, el papel del antropólogo es sumamente importante en este tipo de proyectos, en este tipo de acciones, sobre todo porque somos un foco de reflexión pues, muy específica y muy especial. Entonces, nada más ojo con lo que se quiere hacer, ¿no? Bueno, Osvaldo, te quería preguntar, porque como que no me quedó claro, está muy bien explicado tu metodología y tus objetivos, me gustó mucho, pero quería preguntarte como, no entendí más bien, porque tal vez no te dio tiempo, de explicar la cuestión de la globalización en torno a temas específicos, porque no lo capté. Y Darien, tu trabajo me encanta, es algo muy innovador, porque por lo menos en Jalapa nos damos cuenta quiénes son como la hegemonía intelectual y cultural, sobre todo en el son jarocho tradicional, ¿no? Y yo sé que mucha banda, tanto del movimiento jaranero como en general aquí, no está muy de acuerdo con eso, o no les gusta simplemente, ¿no? Por cuestiones de género, o sea, de tipo de género que nos gusta de música, no nos gusta mucho la fusión del son con el rap, con el jazz, con el pop, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más bien, creo que parte de la confusión que se generó por la pregunta de la maestra Estela, era que no está bien claro, o por lo menos quisiera preguntarte cuál es tu posición entre la concepción de lo tradicional, desde el son jarocho tradicional y esta como parte intelectual de Figueroa, etcétera, etcétera, y tu concepción de modernidad, que es modernidad globalizada, ¿no? Modernidad local, por así decirlo. Y precisamente la especificación que dijiste ahorita de que de lo regional hay que superar lo regional, te recomendaría que lo trabajaras más, porque es muy fuerte esa idea y creo que es lo que define tu trabajo y lo que define los objetivos principales del trabajo, que es muy valioso y muy novedoso, por lo menos con la banda que conocemos que toca son y que es parte del movimiento jaranero y que también pues que es parte de esta cultura, por lo menos veracruzana, ¿no? Entonces, eso sí. ¿Quién más había alzado la mano acá? ¿Alguien más? Bueno, al final quiero hacer una participación después de que contesten ellos. Bueno, en cuanto a esto de la investigación-acción que comenta, justamente la entrevista que fui a hacer con Sergio Angón, el subsecretario de Desarrollo y Medio Ambiente,
tenía en parte esta intención, porque pues él está trabajando o está participando en este plan de desarrollo del BID, bueno, del que está en el del BID. Una de las cuestiones que hablamos era precisamente el hecho de cómo iban a ser la cuestión de las entrevistas. A ellos les interesa mi trabajo porque quieren conocer esas opiniones o esas percepciones que tienen las personas de la zona respecto a lo que se está llevando a cabo y sobre el río Carneros, que es algo que no tienen pero que tienen contemplado en este plan del BID. Entonces ahorita estamos en contacto porque ellos me están mandando información y estamos trabajando en una entrevista que quieren que es lo que yo les estaba pidiendo, ¿no? Que ellos me aportaran o me dijeran qué preguntas o a lo mejor qué es lo que necesitaban ellos que yo, no sé, desde la antropología les aportara, ¿no? Entonces pues ahí estoy con ellos en contacto, supongo que entonces me van a mandar la entrevista para pues ya empezar a hacer la entrevista de lo que a ellos les interesa conocer de las personas sobre el río Carneros. No sé si eso responde. Yo quisiera dar un comentario respecto a esto de la investigación-acción. Yo en varias clases con la maestra Betty, con Juan Rodríguez, no creo con quién más, hemos estado hablando justamente de si es éticamente correcto que el antropólogo vaya y meta su cuchara en donde no le llaman. Algunos, a lo mejor pienso yo que algunos me consideran a mí como pusilánime tal vez, ¿no? Porque no quiero involucrarme tanto con la comunidad. Yo en lo particular, me parece una buena filantrópico del antropólogo el querer ir y participar, sobre todo cuando está viendo que un problema está sucediendo y él de alguna manera cree que tiene el conocimiento suficiente para solucionarlo, ¿no? No me parece que sea incorrecto eso, ¿no? Yo en lo particular tampoco creo que el antropólogo debe de estar desde afuera solamente observando a la comunidad, sino que más bien es una pregunta que constantemente nos deberíamos de estar haciendo, ¿no? Es decir, porque también creer que nosotros tenemos el conocimiento es una especie de epistemocentrismo, es decir, ¿sabes qué? Yo sé la verdad, ustedes no la saben y yo sé cómo hacer que todo esto funcione, ustedes no, así que necesitan de mí, ¿no? Quizá a lo mejor también es una mala interpretación mía de esto de la antropología. Sí, ahorita le voy a hacer una cápsula totalmente desorientada. Sí, no sé, ¿no? Pero más bien a lo que me refiero es que justamente esta es la pregunta que está constante en las investigaciones, ¿no? ¿Qué tan éticamente correcto es que llegue un antropólogo a querer cambiar la realidad o simplemente interpretar lo que la comunidad concibe de su realidad, ¿no? Sobre todo, ¿no? A mí sí me gustaría. Espérenme. Terminen. Participo después ustedes. Ya aparté el lugar desde hace ratito, sí. ¿Hasta ahí? Pues sí, eso es lo que ¿Alguien más iba a responder? Osvaldo, tú querías te preguntar algo. Es una pregunta. A ver. Pues por ejemplo, ¿cuál es la relación? Pues yo se me ha hecho luego un poco difícil porque como que no me metí tanto en la onda de la globalidad, pero sí hay una relación, por ejemplo, en la construcción de las juventudes y demás, estos subgrupos que se apropian, están en los espacios y demás, ver cuáles son, por ejemplo, las tendencias globales, ¿no? en esta construcción incluso de identidad y demás de estos subgrupos, cómo es que lo global influye en lo local, ¿no? Esas tendencias cómo pues van generando nuevas identidades, ¿no? Y a partir de ahí me parece que esa es una relación importante en cuanto a lo que es la globalización y el tema de investigación. ¿Aún quieres agregar algo? No, bueno, miren, y lo voy a conectar con esto rápidamente que no tuve tiempo de comentarlo. Ninguno de los 4 proyectos implica investigación-acción de ellos. Lo estoy proponiendo para la generación que entra, esa va a ser mi propuesta. La investigación-acción es un tipo de antropología aplicada, podríamos decirlo en general.
Anton de Schutter, en un libro que se llama La investigación participativa, tiene un capítulo breve donde explica muy bien la progresión desde la observación participante, investigación-acción, investigación militante e investigación participativa. En este momento no las voy a explicar, pero ¿qué es hacer investigación-acción? Es decir, usualmente el esquema que hemos estado, el estudiante, porque se resisten a hacer grupos de investigación también, yo muchas veces, por ejemplo, les propuse hacer una investigación integral del puerto de Veracruz y que cada quien agarrara en relación a lo económico, político, cultural y ambiental, pero que todos trabajáramos el puerto por varios años, ¿sí? Y comenzar a publicar de ahí. No, yo quiero mi investigación, tengo inquietudes por esto, y bueno, es muy difícil. Entonces, primero, se elige de manera individual. Eliges un tema, buscas bibliografía, sales a campo, procesas la información y presentas un resultado. Esto es observación directa y observación participante, ¿sí? Si tienen cuestiones cualitativas, etnografía, etc., ¿no? La investigación-acción cambia el esquema un poco. Primero, no es el antropólogo que va a meter la cuchara y va a dar luz y va a dar línea. Es alguien que está al servicio de la gente, primera cosa, en donde la gente te propone tu tema de investigación porque es algo que ellos necesitan saber. Tus habilidades, tu conocimiento en entrevista, en observación participante, en encuesta, lo pones al servicio de la gente para algo que ellos necesitan. Y que ellos lo piden. Y que ellos lo piden, que dentro de su horizonte de necesidades, entonces tú terminas, recopilas la información y la devuelves. Y bueno, puedes comenzar a discutir y ¿qué sigue? ¿Qué otra cosa necesitarían ustedes saber? Y yo lo hago. La militante me la brinco, ¿no? Bueno, esto lo propuso desde los fines de los 60, 70 Orlando Falsborda. Ya están todas sus obras, las obras completas de Falsborda publicadas en digital, las pueden consultar. Pongan en Google Falsborda investigación, acción. Nosotros desde el tercer semestre revisamos esos temas cuando estábamos en la licenciatura, somos de la misma generación, David y yo. Entonces tampoco es nuevo, ¿no? Y tampoco es tan complicado. Complicada es la investigación participativa. La investigación participativa, para comenzar, no se puede hacer de manera individual, se necesita un equipo. La investigación se hizo en el CREFAL. Este libro de Anton de Schutter es publicado por el CREFAL, ligado a la UNESCO. En él es el principio de la autogestión aplicada a la investigación. Esa sí es complicada. Tú te conectas con un grupo, con una organización social, un grupo social, una comunidad, y eres uno de sus insumos para que ellos se autoinvestiguen. Si se van a hacer encuestas, entrevistas, etc., lo tiene que hacer la población consigo mismo. Procesarla y ayudar tú a que procesen la información, en algún sentido saquen un diagnóstico, definan qué tareas son las prioritarias para ello y los pasos de acción para cumplir esas metas. Esto se hizo, el CREFAL lo hizo en todo el entorno del lago de Pátzcuaro durante muchos años. Equipos de antropólogos, economistas, sociólogos, etcétera, etcétera. Eso no se puede hacer solo, requiere un muy fuerte compromiso con la gente de años. No puedes decir, pues ya acabé la licenciatura, ya me voy, ¿no? Sí, tiene que ser un ciclo que puede ser 3, 4, 5 años. El resultado es que a partir de la discusión, el diagnóstico, la jerarquización de los objetivos, etcétera, etcétera, la gente incluso va aprendiendo a organizarse hasta donde ella decida. ¿Cuál fue el resultado después de varios años de trabajo en el CREFAL? Cuando se anunció que la segunda nucleoeléctrica que se iba a hacer en México iba a ser en el lago de Pátzcuaro, en cuestión de horas todas las comunidades se reunieron, discutieron y acordaron que no, en horas. Gracias a toda la experiencia de 7, 8, 10 años de investigación participativa, en donde no los investigadores llegaron a meter su cuchara, sino a trabajar con la gente hasta los límites que la gente define. ¿Sí? Tiene que ser un trabajo serio.
¿no? Yo no me atrevería a proponer en la escuela un esquema de investigación participativa. Tendría que ser la escuela en su conjunto y con mucha responsabilidad. Entonces, es un proceso de anarquismo, de principio anarquista de investigación. ¿Sí? Es de autogestivo el asunto de la investigación. Entonces, acción es algo más sencillo. Tú no te crees el iluminado y que sabe. Uno primero tiene que asumirse como ignorante, ¿no? Porque va a ser una realidad que ni conoces. ¿Y cómo vas a querer tirar línea? Pero, en mi propuesta de ahora de lo del altermundismo, lo que estoy proponiendo ahora en mi línea es que ese sea el enfoque básico. Buscar comunidades en acción que están en alguna tarea y buscan alguna meta, y cómo te puedes incorporar con tus capacidades y las que estás desarrollando incluso para colaborar. Ponerlo al servicio. Ponerlo al servicio. Si hay una gente, daba el ejemplo, que está haciendo en la región de Jalapa, está tratando de organizar mercados solidarios, ¿qué puedo yo investigar y qué insumo puedo aportar de investigación a ese grupo para que esa investigación se desarrolle y se enriquezca? No pensando que yo voy a ser ni el dirigente, ni el asesor, mucho menos si estás en el nivel de estudiante. Bueno, ¿qué puedo investigarles? Está formándose hay un proyecto de cooperativa. ¿Qué nos puede decir el proceso cooperativo en España de lo que ustedes quieren hacer o en dónde van? Si me pongo a estudiar el Tumín, bueno, ¿qué otra cosa de mercados y monedas regionales? ¿Qué otras experiencias? Yo tengo tiempo para investigarlo. Les aporto información, la discuto con ustedes, pero yo no estoy asumiéndome como que voy a tirar línea. Es además una arrogancia que se dio en los científicos sociales, quizás más militantes en los 60s y 70s, pero ya nadie lo hace. A no ser que sean militantes de un partido, ¿no? Pero eso ya es investigación militante, es otra cosa, que puede ser militante de una ideología política o de una ideología religiosa. Sí, muchos antropólogos, lingüistas hacen investigación, pero al final quieren incorporar a su creencia a los que les dan medicinas, los curan, etcétera, etcétera. ¿No? Eso lo sabemos en los Altos de Chiapas y en otros lugares. Entonces, ese era mi comentario, ¿no? No es lo que Daniel se está imaginando, es más bien ser más humilde y decir, miren, yo tengo ciertas habilidades, sé investigar en bibliotecas, sé investigar qué necesitan saber, yo hago esa chamba, ¿no? En la participativa ya la comunidad hace esa chamba y se requiere mucho tiempo y mucha responsabilidad. En esta yo creo que hay mucha literatura, ¿no? Entonces, sí quiero reorientar en ese sentido la línea a ver lo aplicado. De ahí si sale un conjunto de temas y se pueden teorizar, mejor, ¿no? Pero yo creo que además con todas las precauciones que hay que tener cuando chocas con el logro, ¿no? Con el logro, el crimen organizado, pues hay que tener precauciones, ¿no? Muchas precauciones. Nada más quiero agregar una cosa, rapidito, porque ya estamos sí, excedidos. El asunto que tú haces la diferenciación, plenamente de acuerdo. Justamente creo que la investigación, acción o la antropología aplicada ha sido siempre muy discutida, ha llevado a polémicas muy grandes. Y al final se ha dicho que no sirve, ¿no? Pero hay una cosa, la crítica que se ha hecho es a quién financia esa investigación. El caso, por ejemplo, del Plan Cambio en Chile para el golpe de estado de Allende fue subsidiado por el Departamento de Estado, ¿no? Y muchos de otros planes, incluso el Plan Marshall y muchos a nivel mundial, por lo que la antropología ha sido vista como hija del colonialismo, como lo dice el presidente. Ahí es donde es la crítica y la polémica. ¿Quién te está dando el dinero? ¿No? En nuestra situación nacional, el antropólogo sale, pero ¿dónde va a trabajar? Políticas públicas. Bueno, y en políticas públicas, ¿quién le paga? El Estado. Pero desde ahí se puede sugerir muchas cosas para poder lograr los cambios. Y creo que eso es lo importante.
no dejarse manipular, ¿no?, por grandes empresas imperialistas que te ofrecen también mucho dinero para decirte me haces un proyectazo como el plan Chontalpa, con todo lo que significó para Ángel Paler y lo que significó después el plan Chontalpa que llega a ser un fracaso. Bueno, pero recuerden que también están las organizaciones civiles y los movimientos sociales. Bueno, ya les agradecemos. Yo sé que es un tema muy polémico, creo que podemos armar de manera especial una mesa. Les agradecemos hoy su presencia, gracias compañeros, gracias Jorge. Y nos vemos mañana, 9:30 de la mañana. El que no venga hoy no tiene derecho a pulque mañana. Bueno, aquí hay dos cosas muy importantes. En principio, lo que mencionó y las preguntas que hace Jorge, ¿no? Y cuál es el papel del antropólogo después de hacer un estudio de este tipo, ¿no? Y lo mismo en metodología de la antropología, ya en la última parte en que estamos finalizando, metí la parte de antropología y acción, antropología participativa, antropología concientizadora y antropología militante, cosa que estaba prohibido hablar, ¿no? Porque esto te lleva a un compromiso del antropólogo como profesionista. La misión de nosotros no es solo investigar, sino también proponer y participar en determinado momento. Y aquí cambian las metodologías. Yo les digo a los alumnos, sobre todo de los de antropología social, aquí cambian las metodologías. Ya no es trabajar preguntando a la gente, sino formar grupos de base, grupos o como dicen focales. Entonces ya no es nada más entrevistar por entrevistar, ¿no? Bueno, eso me parece muy interesante las preguntas que está haciendo Jorge. Otra cosa que me parece muy interesante... En el ámbito, de la región, no hay una unificación, o bueno, no has abordado la idea del desprendimiento del río como un recurso de la región, sobre todo porque pues la contaminación como un desapego, ¿no?, de la comunidad. ¿No lo has abordado así? No entendí. A lo que me refiero es que la región, que el río cuente como un recurso para ellos, pero a la vez, como las causas de la contaminación, en el sentido de un desapego con este recurso y esta fuente que se está perdiendo, ya sea en ámbitos económicos, que si no has visto ese aspecto, tanto de la identidad de la región en relación al río. Pues hay personas que sí mencionan o lo recuerdan limpio y se llama la peces, la cuestión. Igual a las personas pues sí lo tienen en cuenta, lo ven como un caño algunos, otros sí quisieran que se entubara, pero algunos sí están dispuestos a que, o les gustaría, ¿no?, que el río a lo mejor estuviera limpio y que pudieran disfrutar de un espacio, ¿no?, digno, ¿no?, para llevar a cabo actividades recreativas y de la comunidad, etc. Betty. Es que justamente en esta mesa se toquen aspectos que nos conduzcan a pensar en eso. Y en esta relación de lo global y local, para mí se me hace sumamente importante. ¿Por qué? Porque efectivamente lo global está afectando a lo local. Y eso lo vimos en los últimos rincones donde vamos a trabajo de campo. Pero también vemos que lo local sale a lo global. Pero esa salida de lo local a lo global, ejemplo, artesanías, música, voladores de Papantla, están en lo global, pero por un interés mercantil. Si no es que no nos pensemos en términos de Satriani, Lombardi Satriani, cuando nos dice que la hegemonía no nulifica la producción folclórica, al contrario, lo retoma con fines mercantiles. Entonces las hermosas blusas pensionadas de Puebla se están exhibiendo en una frontera y vendiéndose en dólares. Y desde allá vienen empresas que se llevan esas llamadas blusas pequeñas. Ese es un punto de mi reflexión. Otro es que en el caso que Irving ponía, yo digo por ese rumbo.
vivo por cerca. Estudios y en una de las entrevistas que le hice a Sergio Angón, el secretario de Desarrollo y Medio Ambiente, fue que la perspectiva, bueno, lo que están haciendo ahí al igual es un poquito más cuantitativo que cualitativo. Ahí participó más la Facultad de Arquitectura y otras instituciones, pero todo lo están llevando como una cuestión más estadística o de números, entonces falta la parte cualitativa, ¿no? Conocer, por ejemplo, las percepciones que la gente tiene en torno a la construcción del colector Fernando Gutiérrez Barrios, que tiene en cuanto al rastro municipal, en cuanto a las percepciones que tiene del río Carneros, de su estado actual de contaminación. Entonces, bueno, yo creo que pues, la antropología puede visibilizar esta parte y dar voz a los actores que se desenvuelven todos los días. Pero yo tengo una pregunta, sobre todo la parte que mencionaste del narcotráfico, ¿cómo está relacionado? Me quedó esa duda. Bueno, lo que justamente les decía era que en la restauración a veces no es posible por muchos factores. Cuando yo intenté hacer mi trabajo de campo en San Andrés, Tlanehuacho, en una parte donde pasa el río Carneros, pues tengo la oportunidad de ir a ver al familiar de un amigo y me doy cuenta que sí, la zona es insegura, ¿no? O sea, sientes el ambiente. Le comento a esta señora cómo estaba, lo que quería hacer, ¿no? Le pregunto sobre el río Carneros, me comenta sí, se desborda, a veces no puedes pasar del otro lado de la avenida y ir al centro y cosas así, ¿no? Cuando digo quiero hacer entrevistas y quiero tomar fotos, ella de plano me dice que no, porque hay narcos, entonces yo no sé en qué casa podría tocar, hay secuestros, incluso me menciona que uno de sus vecinos acaba de cobrar dinero por un secuestro y lo mencionan tan natural porque la zona está controlada, es una zona que está controlada por el narco y obviamente pues ellos no pueden decir nada porque también pues, están atados ahí tomados, ¿no? Y bueno, pues eso por ejemplo, pues a mí por lo menos me impidió ir a esa parte a hacer investigación. No puedes sacar fotos porque pueden pensar que a lo mejor vienes de otro grupo de narcos a estado investigando, no sé, pero aquí ya sabemos todo lo que pasa. Ya sabemos lo que pasa ahí. Entonces, obviamente, pues por eso, pues esa zona. Y son cosas que hacen imposible a veces. Bueno, otra pregunta. En